Gracias por esperarnos y como nos ven, con la agradable compañía de Soledad Blardone. Gracias, Sole, por estar acá, que siempre nos entrega estos segmentos médicos en el programa, esta vez en la compañía del doctor Francisco Terrier, que es mastólogo y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Mastología. Así que bueno, primero que Sole nos ponga en tema. Lo convocamos al doctor para hablar justamente del tema de cáncer de mama. Solamente en nuestro país 1 de cada 8 mujeres padece en algún momento de su vida un cáncer de mama. Se hace siempre hincapié en el diagnóstico temprano, en la importancia de hacerse los controles. Así que bueno, para eso lo convocamos al doctor y queríamos ante todo preguntarle, ¿hay una predisposición genética al cáncer? ¿Hay algo que las mujeres puedan hacer para evitarlo? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, esas dos preguntas son mucho más que dos preguntas. Ahí mismo ya encierra un montón de posible información, ¿no? La primera, de la predisposición genética, la respuesta sería que sí, hay, o mejor dicho, puede haber una predisposición genética. Hay que considerarlo muy bien porque la mayoría de los cánceres de mama, o de las mujeres que tienen un cáncer de mama, no tiene una predisposición genética. Ahí hay información a favor y en contra. La predisposición genética, o hablemos más que nada de los antecedentes familiares, dan un riesgo mayor a esa mujer que tiene sus antecedentes familiares de cáncer de mama de tenerlo. Pero no quiere decir que lo va a tener en forma terminante. Como a veces pasa a la inversa, contrariamente, las mujeres dicen, ¿cómo yo lo tuve si en mi familia nadie lo había tenido? Y lo puede tener. De hecho, si vos tomás el total de los cánceres de mama, el 100%, el 80% se llaman esporádicos. No hay antecedentes en la familia, que sería la que falsamente estaba tranquila. Y solo el 20% tiene antecedentes en la familia. Después ya si vas a lo genético en especial, es un tema bastante actual. Es el caso, no porque haya nacido con ella ni mucho menos, pero el caso que el año pasado en todo el mundo se habló del caso de Angelina Jolie. Esto existe de años antes, ¿no? Pero hay familias con muchos antecedentes donde se puede estudiar genéticamente a través de un estudio de laboratorio, digamos, la predisposición. Pero la mayoría de los casos no. La que lo tiene sí es importante considerarlo, ¿no es cierto? Y el caso este de Angelina, digamos, no es común para nada, ¿no es cierto? Que alguien basado en su historia familiar decida preventivamente operarse de esa manera. A ver, como posibilidad no es nada descabellado lo que hizo ella, pero ella pasó por los antecedentes familiares, por ese estudio que mencionamos genético. Ese estudio cuando da, hay variables, claro, pero cuando da positivo, como se dice así genéticamente, claro, le da una posibilidad a lo largo de su vida, no se sabe a qué edad. Un ponderado alto, digamos. Un ponderado alto, pongámosle 80% de tener un cáncer de mama. Entonces, 20% que no. Claro. Es ya después termina en un análisis no solo médico, sino personal de si uno apuesta al 20 o apuesta al 80, o apuesta a ese 80, si es que lo va a tener, diagnosticarlo y tratarlo, porque también es posible. Claro. Entonces, no es como para decir que esto es algo descabellado, lo de Angelina Jolie, ni tampoco es para salir a difundirlo como lo que hay que hacer en forma así muy abierta, ¿no es cierto? Clarísimo. Es un punto en particular. Doctora, ¿es verdad que las mujeres que tienen hijos tienen menos posibilidad de tener cáncer de mama que las que no tienen hijos? Sí, también. Así, en forma estricta, uno dice sí, la que no tiene más posibilidad, la que tiene menos. En realidad son pequeñas diferencias numéricas de los estudios poblacionales, así de miles y miles de mujeres, estudios estadísticos, que demuestran que la que tiene hijos, incluso la que tiene más, y la que amamanta también a más hijos y más tiempo, tiene una diferencia a favor, no de tenerlo, sino de un poco menor de posibilidad. Ni tampoco el otro extremo, que la que no tiene, o tiene y no amamanta, lo va a tener. Son pequeños datos que son importantes para valorarlos, pero no son cosas terminantes, ¿no es cierto? Déjame hacer una pregunta, como decía antes, fuera de
de cámara de curioso, ¿no es cierto? Porque con el correr del tiempo, digamos, y supongo yo, con el hecho de la familiaridad de los controles y de que las mujeres son cada vez más conscientes y demás, uno desde afuera se va haciendo la idea de que el cáncer de mama es como uno de los más llevables o de los más, que no te morís por eso, digamos. Sí. ¿Es así o hay cáncer de mama peligrosos? Las dos cosas son así, digamos. La mayoría se soluciona. Hay y sigue habiendo peligrosos, ¿no? El cáncer de mama tiene una característica que es entre comillas, lo popular que es, ¿no? O sea, la alta incidencia. Claro. Siempre, en esto como en otras enfermedades, ¿de cuál se habla más? De la que es más frecuente. Claro. Por ser uno de los más frecuentes, en realidad es el más frecuente en las mujeres, bueno, puede haber alguna pequeña diferencia con otros, pero digamos, al ser uno de los más frecuentes en mujeres, se habla mucho por su altos números, ¿no? Si uno toma el grupo, que lo ideal sería que no sea un grupo, sino que sean todas, pero el grupo de las mujeres controladas, entonces bien diagnosticadas y bien tratadas, la gran mayoría se cura. Lo supera. Se cura. En todos los grupos, los más favorables y bien diagnosticados, lamentablemente sigue estando el caso que no anda bien. Pero si uno pasa al grupo de las pacientes no controladas, diagnosticadas también, pero diagnosticadas tardíamente, los tratamientos son más engorrosos, no solo médicamente, sino más agresivos para la paciente, y es donde el porcentaje de casos que se solucionan o de mujeres que se curan va bajando. Es así. Ahora, siempre se habla de cáncer de mama en la mujer, pero también es verdad que hay muchos casos en el hombre. Sí. Primero que todo, el cáncer de mama en el hombre existe, eso no hay ninguna duda. Cuando uno habla con un hombre que tiene un cáncer de mama, él se piensa que es el único y el primero del mundo que lo ha tenido, ¿no? Verdaderamente no es así. Siempre todo esto termina en la comparación con las mujeres, ¿no? El típico número es que el 1% de los cánceres del total son en hombres y el 99% en mujeres, ¿no? Pero existe, y a veces, acá ya hablamos de cáncer en el hombre, como es algo muy poco frecuente, se cae en el error para el paciente y a veces para el médico así en general de no tenerlo en la lista de posibilidades por lo poco frecuente. Pero hay que tenerlo porque existe, sin duda. El otro día, ¿te acordás que teníamos la visita del doctor especialista en cirugía plástica? Sí, exacto. Y surgió el tema por aquel mito, que no sé si será, por eso quiero ahora tener la otra versión del otro lado, ¿no es cierto? De que una operación de cirugía en mamas, bueno, podía tener una inclinación al cáncer de mamas ulterior. Y él nos dijo que no, para nada. Entonces ahora quiero ver del otro lado, digamos. ¿Qué opina usted? No le voy a llevar la contra. No solo una opinión personal, sino en base a los conocimientos que hay. En realidad nunca se pensó, por ahí sí se dijo, pero nunca hubo datos de que la colocación del implante de prótesis estético estimular o favoreciera lo estimular. Claro. Puede ser que otra cosa importante para aclarar es tampoco hoy en día en pacientes bien controladas y con las tecnologías adecuadas, tampoco dificulta el diagnóstico. No, está todo muy avanzado. Claro, sí. Puede dificultar un poco el tratamiento. No, por supuesto, no dificultarlo porque uno vaya a hacer menos como tratamiento porque hay que hacer lo necesario. Obviamente, claro. Pero desde el punto de vista estético, la paciente con prótesis que se opera, y sobre todo que si hace falta se somete a un tratamiento complementario frecuente en el cáncer de mama, que es la radioterapia, puede tener complicaciones de su colocación estética de las prótesis. Claro. Pero no lo produce seguro y no lo complica en su diagnóstico. Perfecto. Cerrado. Ya tenemos las dos campanas. O sea, chicas. Por suerte fue similar. Avanti, chicas. No se dejen convencer. Doctor, ¿es cierto que el cáncer es una forma de somatización que está muy relacionada con el aspecto psíquico de las personas?
Uy, ese es un tema muy discutible, ¿no? Muy discutible y por ahí con pocas cosas claras para definir, ¿no? Yo creo que sí. Si vamos no solo a mi opinión personal, sino un poco más a los conocimientos que hay, la mayoría de los indicios, y también lo que yo pienso, no es que alguien exclusivamente por somatizar X problema lo va a transformar en un cáncer, ¿no? Pero la somatización, que en definitiva está relacionado generalmente con lo psicológico, con distintos niveles o factores de estrés, ¿no? Influye en un montón de enfermedades oncológicas y no oncológicas, ¿no es cierto? Pero no que alguien exclusivamente por su estrés va a tener el cáncer de mama. Intervienen otros factores, como por ejemplo los genéticos que habíamos mencionado al comienzo. Y también el otro punto que siempre se analiza es el estrés o no, o cómo se lo toma después la mujer que ha tenido un cáncer de mama, después de su tratamiento. También la evolución más favorable, ahí hay un poco más de información donde los datos apoyan la idea de que la mujer que después de sus tratamientos de cáncer de mama disminuye sus factores de estrés, va a tener mejor evolución que la que sigue con su ritmo de vida estresante que podía llegar a tener antes, ¿no? Son todas cosas muy difíciles de demostrar y de medir. Es muy difícil de estudiar y de medir el estrés y la influencia que tiene algo que se cree que es un factor, por ahí en una paciente que tiene múltiples factores sobre una misma enfermedad. Pero hay una relación, podríamos decir, como redondeo del tema. ¿Cómo se siente una mujer con su cuerpo después de una mastectomía? ¿Qué pasa con todo el tema de la cirugía reconstructiva? La mastectomía, cuando es necesaria una mastectomía, hay que primero analizar con la paciente si es posible o no la reconstrucción inmediata. La paciente que en el mismo procedimiento quirúrgico, en la misma operación, se opera y se reconstruye, es una paciente, un grupo de pacientes. Después está el grupo de pacientes que no hace la mastectomía con reconstrucción inmediata. Es la mastectomía y queda o no para una reconstrucción diferida. Hay pacientes que quieren la reconstrucción inmediata y que médicamente es posible. Hay pacientes que la quieren y que uno como médico le tiene que decir, bueno, por determinados factores, en tu caso no conviene. O hay que esperar. Claro, no conviene inmediata. Claro. Después pasamos a la diferida. La diferida, en general, podríamos decir que siempre se puede, salvo que la enfermedad, la evolución no lo permita, ¿no? Pero la paciente que ya superó la mastectomía en forma diferida, se puede hacer la reconstrucción. Después tendrá que analizar muy bien con su equipo de médicos, en general con el mastólogo y el cirujano plástico, cuál es la mejor forma de hacer la reconstrucción. No hay una sola forma de operarla. Hay distintas formas. Entonces hay que analizar el tiempo y la forma de hacerlo. Desde ya que la paciente que después de reconstruida, ¿no? en el primer tiempo o en un tiempo diferido, la paciente reconstruida se siente más a gusto, sin duda, con su imagen corporal y con lo que la afecta personal, familiarmente, íntimamente, socialmente, ¿no? Entonces, la reconstrucción es algo que es importante y que cada vez más es para más pacientes y con mejores resultados. También tenemos la paciente que realmente dice, no, yo prefiero quedarme así y no hago una reconstrucción, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con cómo lo toma y cómo la afecta a cada mujer. Pero por suerte es una opción cada vez más viable la de la reconstrucción. Si tenés una última, después yo me creo con una curiosidad de hoy, que ocurrió hoy, que no es la especialidad del doctor, pero me siento tentado a preguntar. Se le vas a preguntar ¿Puedo igual aportar algo? Le quería preguntar cuáles son los controles médicos que tienen que hacerse las mujeres justamente para poder diagnosticar esto antes de tiempo.
Sí, desde el punto de vista de la salud mamaria, ¿no? Porque uno siempre habla de paciente. En realidad, lo bueno es hablar de mujeres sanas que hacen sus controles preventivos, ¿no? Como para no complicarlo y definirlo así más puntualmente, a partir de los 40 años, el control con su mastólogo o ginecólogo o hasta médico general, que incluya el examen físico hecho por el médico, ¿no? Y la mamografía anual a partir de los 40 es la recomendación. Puede haber pequeñas diferencias, pero la recomendación base es esa, mamografía anual a partir de los 40. Puede haber casos de pacientes con, pero ya no hablamos de control, pacientes con un síntoma en las mamas a los 30, por supuesto, bueno, tendrán que consultar. La paciente que no tiene síntomas también debe hacerse o se recomienda el autoexamen mensual hecho por la misma, bueno, justamente autoexamen por la misma paciente, y en ese caso consultar antes de ese estudio anual. Y otro grupo en particular interesante son las pacientes que tienen antecedentes en la familia, sobre todo antecedentes jóvenes. Bueno, dice, la mujer de 40, pero su madre lo tuvo a los 35. En ese caso en particular se les recomienda comenzar con sus estudios, o por lo menos con su consulta 10 años antes de ese diagnóstico. Muchas veces se habla de qué estudios me tengo que hacer. Y a veces, como en otras patologías en medicina, no es solo qué estudio pensando en una máquina o en un laboratorio, sino qué consulta debo hacer. La consulta ideal sería con el mastólogo, que es el médico más preparado para el tema, y que el mastólogo le explique, vos debes hacer tal estudio con tal periodicidad a partir de tal edad. Y después ese estudio, más allá de lo que diga el radiólogo que lo efectúe, también es importante la interpretación del estudio que haga, hablando de mama en particular, que haga el mastólogo. Así que no solo sino el estudio, sino la consulta acompañante de esos estudios es muy importante. Bueno, la última, y nada que ver, agradeciéndole desde ya a Francisco su participación aquí, que fue muy provechosa, pero bueno, cuando se va una persona tan joven como el caso del ex entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, uno dice, qué criminal, ¿no es cierto? Y todo el mundo dice, bueno, es un tipo de cáncer que te liquida. O sea, no es así, digamos, lo que él padecía. Creo que era el mismo de Juan Alberto Badía, si no tengo mal entendido. Por eso, digamos, no tengo toda la información, ni tampoco... Y sé que no es la especialidad oncológica específica suya, pues, claramente, pero... Es un cáncer en la glándula parótida. Creo que Badía, Juan Alberto Badía, era de laringe, si no me equivoco. No, de mediastino creo que era Badía. Mediastino. De mediastino era Badía y Vilanova era en el tórax, parótidas. mediastino, y Vilanova de parótida, sí, de una de las glándulas salivales, ¿no? Son de los poco frecuentes. En cualquier patología, tanto en las frecuentes como en las infrecuentes, están los casos más agresivos y los casos menos agresivos, ¿no? Y en particular, obviamente que la evolución de Vilanova, bueno, desde ya fue mala por su resultado final, pero no conozco los datos exactos, pero en cuanto a tiempo, ha sido, como acabo de decir, mala, pero creo que fue una evolución larga, porque evolucionó a lo largo de unos cuantos años, ¿no? A veces hay casos que directamente evolucionan mal en 4 meses, por decir algo, ¿no? En 5 meses. Él creo que estuvo 2 años. Recuerdo algo así. Y durante mucho tiempo dirigió el equipo, digamos, estando aparentemente bien, ¿no? Claro, ya había empezado cuando él ayudante Exactamente, cuando era ayudante de Pep Guardiola. De Guardiola, ¿no? Es poco frecuente el de parótida, hay muchos pacientes, como en otras patologías oncológicas, ¿no? Que se curan y que el problema se soluciona, pero bueno, en este caso no. Habría que consultarlo con los tantos especialistas en cirugía de cabeza y cuello que contamos acá en el país para que les den la información más acabada, ¿no? Gracias, Francisco, por haber estado acá. A ustedes. Y bueno, por haber compartido estos temas con nosotros en la tarde de Infobae Televisión. Y gracias, Sole, por habernos producido este segmento del programa. Como siempre, nos vamos a una pausa. Vamos hasta las 7 de la tarde. Ya lo veo preparado al doctor Gabriel Iesi, que va a estar con nosotros en un momentito más.
con otro tema de actualidad, los motochorros, a ver qué podemos hacer con ellos, si Gabriel tiene alguna solución desde el punto de vista jurídico para nosotros.